Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando en el tema de derivadas y hoy vamos a ver un tema bastante sencillo que es derivadas sucesivas. Sencillo en una primera vista, una vez que lo compliquemos un poquito más con los temas que veamos en los próximos videos, vamos a volver y vamos a hacer unas cosas un poquitito más complicadas. Bien, sin más, comenzamos. Si derivamos a la derivada de una función, obtenemos una nueva función llamada derivada segunda, que vamos a anotar como f doble prima de x o f segunda. Esto se puede interpretar como dos marquitas de derivada o como un número 2 romano. Voy a usar un 2 para de ahora en más llamarlas derivada segunda, tercera, etc. Si volvemos a derivar, obtenemos la derivada tercera, como acabo de decir. Fíjense que tenemos una función, la derivamos. Tengo la primera derivada, la vuelvo a derivar, me da la segunda derivada y la vuelvo a derivar y me da la tercera derivada. Si otra vez derivamos, voy a obtener la cuarta derivada. Fíjense que se va anotando f segunda, f tercera, f cuarta. Y así, bueno, sucesivamente podemos calcular la cantidad de derivadas que queramos. Vamos a hacer un ejemplito. Tenemos que calcular las primeras 4 derivadas de f de x igual a 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 4. Si hacemos f', tenemos todas derivadas potenciales para derivar, o sea, tenemos 2x al cubo, me da 6x al cuadrado, 4x al cuadrado derivada, me queda 8x, menos 5x, me queda menos 5, y más 4 se hace 0 al derivarla, por lo tanto, no la pongo más, o pondría un más 0 que no tiene sentido. Esto es la derivada primera. Vamos a volver a derivar y voy a conseguir la derivada segunda. La derivada segunda, fíjense, es derivar 6x al cuadrado, que me da 12x, derivar 8x, que me da 8, y menos 5, que me da 0, y no lo pongo. Ahí entonces tenemos a la derivada segunda. Derivada tercera me va a dar resultado 12, va a ser la derivada de la derivada segunda. 12x derivado me da 12, 8 derivado me da 0, por lo tanto me queda ese 12. Y la derivada cuarta, que es lo que me pedía buscar este ejemplo, va a ser 0 porque es la derivada de 12. Y ahí entonces tenemos esa derivada. En este caso, fíjense que yo siguiera derivando f quinta, f sexta, f séptima, etc. Todas las demás me van a dar 0 porque va a ser siempre la derivada de 0. No es lo que ocurre siempre, eso lo vemos en el próximo ejemplo. Vamos a hallar ahora g quinta si g de x es 3 por seno de x. O sea que vamos a hacer la derivada quinta de g de x. Empezamos con la primera derivada. 3 es una constante que está multiplicando, o sea que va a quedar. Y derivo seno de x, que me da coseno de x. Esa va a ser entonces la primera derivada. La segunda derivada, derivamos el coseno, el 3 sigue quedando por ser constante. Coseno de x me va a dar menos seno de x, que lo puedo escribir como menos 3 seno de x. Así me saco encima ese paréntesis. Ahora vamos a la derivada tercera. El menos 3 ahora me va a quedar, porque es la constante que está multiplicando, y seno derivado es coseno. Volvemos a derivar, ahora el menos 3 va a quedar y el coseno derivado me va a dar menos seno, entonces me queda menos 3 por menos seno de x, que me da 3 seno de x. Y volvemos a derivar, esta ya sería la cuarta, me falta una más para la quinta. 3 seno de x, fíjense es la primera que derivamos, me queda 3 coseno de x. En este caso, porque la función seno al derivarla me da la coseno me da menos seno, fíjense que va haciendo un ciclo, por decirlo así, y la derivada quinta es igual a la derivada primera, así como la derivada cuarta termina siendo igual a la función original, y si yo siguiera haciendo, se iría repitiendo este ciclo infinitamente. Vamos a un último ejemplo para terminar este video, que no tenía mucho tema para desarrollar realmente, así que vamos a ello. Vamos a hallar h tercera si h de x es x por logaritmo natural de x. Fíjense que acá tenemos una multiplicación de dos funciones, la función que es x solo por la función logarítmica, logaritmo natural de x. Hacemos entonces la regla de la multiplicación, la que era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Me va a quedar que h' va a ser
la derivada de x, que es 1, por logaritmo natural de x sin derivar, más x sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Fíjense que acá resuelvo 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, y x por 1 sobre x se simplifican y me queda un 1. Ahora vamos a derivar eso. Vamos a hacer h segunda. H segunda va a ser la derivada de logaritmo natural de x más 1. Derivo logaritmo natural de x, me queda 1 sobre x. Derivo 1, me da 0, por lo tanto no lo pongo. Entonces, para hallar la derivada tercera, que es lo que me pide el ejercicio, derivamos ahora 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, como ya hemos visto con anterioridad. Y ahí entonces tenemos la derivada tercera de esa función. Fíjense que acá no va a ocurrir que sea algo cíclico. Si yo siguiera derivando, todo esto se convierte en distintas potencias de exponente negativo. No los vamos a hacer, pero para que observen que siempre obtengo 0 al final, como vimos en el primer ejemplo. No siempre vuelvo a repetir el ciclo, como vimos en el segundo. Y puede ser que me quede, digamos, que vayan obteniendo todas funciones distintas, como me va a ocurrir en el tercer ejemplo. Bien, esto es entonces un resumen de derivadas de orden superior. Vamos a continuar la semana que viene con más temas sobre esta unidad y luego vamos a volver a las derivadas de orden superior para trabajarlas con un poquito más de profundidad, sobre todo con el tema que veamos la semana que viene, que tiene que ver con derivadas de funciones compuestas. Nos vemos.